Sean todos muy bienvenidos, mis amados hermanos y hermanas en Cristo, y también nuestros queridos amigos y amigas que nos acompañan para más una transmisión del Instituto Vida para Todos. Aún estamos en una conferencia presencial en la estancia Árbore da Vida en Sumaré, São Paulo. Y el tema general de esta serie de conferencias, de mensajes, es nuestra misión, la edificación del cuerpo de Cristo. Llegamos al mensaje número 14, que tiene por título Habitación de Dios en el Espíritu. La lectura de la Biblia es Efesios capítulo 2, versículos del 11 al 22. No tenemos cómo agradecer al Señor por todo lo que hizo en nuestro medio. Parece que nosotros estamos, de hecho, en las regiones celestiales. Las cosas están aconteciendo de una forma muy acelerada y el Señor está cada vez más renovando el corazón de cada uno aquí y muchos están, como dicen, me acabó de decir, mi chip también fue cambiado. Gracias al Señor, el Señor necesita de más trabajadores de la última hora. Trabajadores que salen de su casa convencional, de su servicio tradicional. Hermanos, incluso las reuniones de las iglesias necesitan cambiar. Aquella liturgia, llegar allí, sentar, esperar que algún hermano responsable comience la reunión y quedarnos en ese, oh Señor Jesús. Ahí alguien pide un himno, canta un himno, proclama un proco el himno. Ahí canta un segundo himno, canta y después proclama. Hermanos, tiene que cambiar esa liturgia. Al entrar en el portón, ya debe estar en el tercer cielo, inmerso en la palabra profética, lleno del Espíritu, con gasolina, con combustible, con aire, y pon presión y acontece la explosión dentro de los cilindros. Allí todo comienza a moverse. Hermanos, vamos a salir fuera de la caja. ¿Usted cree que el Señor se agrada de aquellas reuniones religiosas, aquella vida de iglesia amasante que ni usted quiere ir a la reunión? A veces tiene que ir porque es el hermano responsable. Ahí tiene que ir porque usted está con la llave del local de reuniones. Hermano, deje esa época. Vamos a ir a la casa del Señor con alegría. Vamos a revolucionar nuestras reuniones con entusiasmo, con excelencia y con inclusión. Oh Señor Jesús, todas las herramientas, gracias a Dios, están siendo practicadas por los hermanos y eso está impulsando la obra del Señor adelante. El Señor está rescatando muchas personas en las calles y estamos teniendo muchos contactos para cuidar. Aumentó el trabajo de la red de cuidado, gracias a Dios. No reclamamos por eso. Esa es nuestra alegría, poder cuidar de las personas, poder colocar nuestros servicios, hermanos, y luego no esperes, luego ya colocas a esas personas también a funcionar, a salir a predicar el Evangelio, a hacer colportaje, también ya los colocan para cuidar en la red de cuidados, pueden tener certeza, ellos van a tener dificultades como tú tenías. Ellos entran en una nueva cultura y no tienen ninguna dificultad. Aleluya. Estoy muy contento. Hermanos, algunos hermanos cooperadores me dijeron que yo a veces soy un poco severo, un poco presionado, impresiono.
Hermanos, es porque no tenemos tiempo para perder. La vuelta del Señor está muy próxima. No quiero hacer nada ni decir nada que sea meramente para llenar espacio de tiempo. Cada palabra, cada minuto de comunión, cada palabra en el mensaje tiene que ejecutar alguna cosa, tiene que llevar la obra del Señor adelante. No es solamente hablar palabras bonitas, no es solamente hablar palabras políticas. Nosotros continuamos siendo amigos, necesitamos llevar la obra del Señor enfrente. Tenemos que ser productivos, tenemos que producir fruto en todo lo que hacemos. ¿Está correcto? Aquí enfrente cada uno va a ser productivo. De la manera convencional, nosotros entendimos en el capítulo 1 de Efesios cómo la economía de Dios, el plano de Dios mostrado del punto de vista del tercer cielo, no está equivocado. Allí nosotros vemos a Dios bendiciéndonos con toda suerte de bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Todo comienza con la bendición espiritual en los lugares celestiales. Pero nuestro concepto antiguo, interpretación convencional, es de que el capítulo 1 y 2 comienza allí abajo. Capítulo 1 comienza allí encima en el tercer cielo. Y capítulo 2 comienza aquí debajo en el pecado, en el delito y en la muerte. Hermanos, en realidad esa interpretación no está tan cierta, tan correcta. Si vemos en el capítulo 1, está totalmente vinculado al capítulo 2. En el texto original no hay división de capítulos. Por facilidad para que el hombre lea, es que se hicieron las divisiones de capítulos. En el final del capítulo 1, no existe una separación del comienzo con el capítulo 2. Si lee ahora de esta forma, como una secuencia, usted va a percibir que el capítulo 2 explica lo que el capítulo 1 inició cuando comenzó a hablar sobre la suprema grandeza de su poder para con los que creemos. Entonces el autor explica, esa suprema grandeza del poder de Dios es tan grande que resucitó a Jesús de entre los muertos. Es tan grande que hizo a Jesús que se siente en la diestra de Dios. Es tan grande que lo hizo sentar en los lugares celestiales encima de todo principado y toda autoridad, y todo poder y todo nombre, todo dominio. Y no solo eso, ese poder es tan grande que puso todas las cosas debajo de los pies de Cristo. Y Dios entonces quiere darle ese poder a los que creen, a su iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia aún necesita ejecutar una responsabilidad, una tarea. ¿Cuál es la responsabilidad? La iglesia necesita cumplir la tarea de encabezar todas las cosas en Cristo. Lo dije ayer. La iglesia tiene esa responsabilidad de, en la práctica, encabezar todas las cosas en Cristo. Por eso, Dios, para que Cristo sea el cabeza sobre todas las cosas, Dios lo dio a la iglesia. Y la iglesia tiene la responsabilidad de colocar todas las cosas debajo de Cristo, en el encabezamiento de Cristo. ¿Comenzando por qué? Comenzando por mí y por ti. Comenzando Dios encabezar su iglesia, cada miembro del cuerpo de Cristo, cada
cada parte de nuestro ser interior, Dios lo llene con Cristo, llene mi mente, mi emoción y voluntad. Correcto. Entonces aquí la iglesia será la plenitud de aquel que todo lo llena en todas las cosas, porque primeramente llenó la iglesia. Allí entonces Dios quiere usar ese poder para con los que creemos según la eficacia de su poder. ¿Para qué? Para entonces capacitarnos para esa tarea. Allí Él nos fue a buscar en la muerte. ¿Ustedes entendieron? Esa secuencia. Él nos dio vida, estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. Él nos fue a buscar allí en medio del pecado, en medio de los delitos, y nosotros estábamos muertos, no servíamos. Un muerto no puede ser parte del cuerpo de Cristo. Y si el cuerpo de Cristo, la voluntad de Dios no es ejecutada. Entonces, el gran poder de Dios, hermanos, para con los que creemos, Él nos dio vida. Una gran cosa, hermanos. Estábamos muertos, Él nos dio vida. Y por la gracia somos salvos. Él nos resucitó juntamente con Cristo. Ese poder es tan grande que en el momento en que yo creí, mucho tiempo después, la resurrección de Cristo, en el momento en que yo creí, Dios me unió en la experiencia de haber resucitado a Cristo. Allí resucité juntamente con Cristo. Y no solo eso, la suprema grandeza de su poder para con los que creemos. Cuando yo creí, no solamente fui resucitado con Cristo, Dios también entonces me llevó a lugares celestiales en Cristo. Para mostrar, hermanos, que eso no viene por nuestras obras. No es porque tú eres bueno, porque eres capaz, porque eres alguien que todos deben admirar, que todos tienen que quitarse el sombrero para ti. No, para que nadie se gloríe. Es don de Dios. Viene todo por la gracia, por la bondad, por la misericordia, por el amor de Dios. Eso no es. Y al final, hermanos, Dios quiere hacernos su obra maestra, a su hechura, su poema. ¿Qué es una obra prima? Es una nueva creación. La creación ya fue una maravilla de las obras de Dios. Pero la nueva creación entonces es la obra prima. La mejor obra de Dios puede hacer. Hermanos, esa obra prima no es solo un objeto de arte para ser exhibido en las galerías. Es para ser habitable. Dios quiere hacer de esa obra prima algo donde Él pueda habitar. Allí comienza el mensaje de hoy. Versículo 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, nosotros, la gran mayoría de nosotros, somos compuestos de gentiles. Creo que haya pocos judíos, de hecho, entre nosotros. Y los gentiles son llamados incircuncisión
por los judíos que se denominan circuncisión. Pero una circuncisión hecha en la carne por manos humanas. Yo quiero explicarles un poco aquí que Dios es quien instituyó la circuncisión. Génesis 17, versículo 9. Dijo Dios a Abraham, guardarás mi alianza. Esta es mi alianza que guardarás tú y tu descendencia. Es, es- Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros, por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Dios entonces hizo esa alianza con Abraham. ¿Cuál era el objetivo de esto? Hermano, Dios creó este universo y Dios restauró la creación aquí en la tierra, registrada, esa creación registrada en Génesis capítulo 1. En el sexto día creó al hombre a su imagen y semejanza. Y fue formado el hombre por el soplo de Dios en Génesis 18, versículo 7. El soplo de Dios entró en aquel hombre, en aquel muñeco de barro, y el hombre vivió y se volvió un alma viviente. Y la única cosa que es hecha con alguna cosa terrena es su cuerpo hecho del polvo de la tierra. El hombre fue creado por el soplo de Dios que forma el espíritu humano, y Dios entonces le dio un alma a cada uno. Nosotros somos un alma, cada uno es un alma viviente. Nosotros tenemos nuestra personalidad. Cada uno tiene su personalidad. Pero el capítulo 3 de Génesis, rápidamente, la serpiente engañó a Eva. ¿Y la engañó con cómo y con qué? La engañó ofreciendo al ser humano la capacidad de juzgar lo que está correcto y equivocado. No sé si ustedes perciben que el problema del hombre no es de repente el hombre pecó y hizo algo malo. La serpiente le ofreció una capacidad. Si el hombre come del árbol del conocimiento del bien y del mal, adquiriría esa capacidad de juicio como Dios. Entonces esa capacidad sería un sustituto de Dios. Ese es el problema del mal. Entonces el hombre aceptó porque era el árbol del conocimiento del bien y del mal, era buena para alimentarse y también buena para dar entendimiento. Y el hombre compró esa oferta de Satanás. Hermanos, a partir de ese momento, Dios perdió al hombre, porque el hombre ya tiene su propia capacidad. El hombre ya sabe juzgar las cosas sin Dios, del bien y del mal, solo que es una pseudo capacidad que no lleva a nada, por lo contrario lleva a la muerte. Y con eso, con esa desobediencia, porque Dios dijo que no coman de ese árbol, por esa desobediencia,
El pecado entró en el mundo y por el pecado la muerte y la muerte pasó a todos los hombres y todos nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahí vino Génesis 6, el hermano Andrés nos ayudó. La cosa empeoró aún más. Los hijos de Dios, que son los ángeles, no sé cómo, hermanos, no me pregunten, no sé responder, pero dejaron su domicilio, su estado natural y tomaron las hijas de los hombres como mujer. Allí generó una confusión tremenda en aquel tiempo. Nacieron gigantes, híbridos, y si eso continuase, iba a acabar con la raza humana. Sería, Dios no podría tolerar esa situación. Violencia se multiplicó, la maldad, el pecado. Dios entonces tuvo que mandar el diluvio y exterminó a los seres humanos. Solo salvó a una familia, la familia de Noé. Saliendo del arca, no mucho tiempo después, un hijo de Cus, Nimrod, establece, reina sobre los hombres, diciéndoles que no necesitan más tener miedo de Dios, porque después del diluvio todos los hombres tienen miedo de que Dios castigue nuevamente al hombre, porque fue una tragedia. Allí surge un líder, un dictador. Es para decir, yo voy a cuidar de ustedes. El hombre no necesita de Dios. Voy a construir ciudades para protegernos, para darnos condiciones de sobrevivir, cuidar de nuestros sustentos, cuidar de nuestra seguridad y también cuidar de nuestra diversión. Allí construyó la primera ciudad llamada Babel. De allí vino Babilonia, que persigue el pueblo de Dios hasta los días de hoy. Esa declaración de independencia, hermanos, sigue nuestros días. Allí es la figura de la estatua de Nabucodonosor representando el gobierno humano. El gobierno humano controlado por el príncipe de este mundo por medio de su comercio, ofreciendo poder, dinero, prestigio, fama, lo que les dije ayer. Él mantiene a los poderosos que controlan todo el mundo. En realidad, quien controla el mundo es príncipe de este mundo. De allí enfrente, hermanos, Nimrod introdujo la idolatría. Nos separamos del Dios verdadero, pero a veces necesitamos de una ayuda de lo sobrenatural, de una ayuda de las divinidades, de los falsos dioses. Allí comienzan los ídolos a ser adorados. Se ofrece sacrificio a los ídolos para que los ídolos les ayuden en el clima para la producción agrícola o en el clima para no tener inundaciones o cosas semejantes. Hermanos, de allí en más, todas las naciones sobre la tierra se volvieron naciones paganas. No había una nación que adorase a Dios verdadero. Vean el disgusto de Dios, tristeza de Dios, que creó la tierra y creó al hombre a su imagen y semejanza para que el hombre sujete la tierra, gobierne la tierra por medio de Dios, de las autoridades de Dios. Pero todas las naciones se separaron de Dios y fueron atrás de ídolos. Dios entonces llamó a Abraham. Y de Abraham, él le dijo a Abraham, Abraham, voy a hacer de tu descendencia un pueblo mío, un pueblo diferente. Este pueblo diferente comienza por ¿dónde? ¿Por qué Dios hizo alianza en la circuncisión con Abraham, pensando que iba a tener un pueblo diferente? ¿Diferente de qué, hermanos?
¿Dónde fue que el hombre cayó? ¿Por dónde el hombre cayó? Aceptó esa oferta. ¿Qué es lo que realmente envenenó al hombre? La capacidad, la capacidad que el hombre cree tener, que viene del árbol del conocimiento del bien y del mal, que sustituya la dirección de Dios. No sé si ustedes entendieron el verdadero sentido del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, hermanos, es que el hombre haya adquirido la capacidad de tener, de juzgar, de tomar decisiones y de actuar por sí propios en el lugar de Dios. Hasta entonces, en Génesis 1 y 2, el hombre vivía por la palabra de Dios. Lo que Dios hablaba era ley, era orden, y el hombre lo ejecutaba. Y tenía vida, recibía vida, era satisfecho. Ahí a partir del capítulo 3 de Génesis, cuando la serpiente le ofreció la capacidad al hombre, sin Dios, juzgar las cosas, hacer las cosas, decidir las cosas, dar dirección a las cosas. Hermanos, allí vino el problema del hombre. ¿Por qué estoy enfatizando todo esto? Hermanos, en la iglesia hay esos problemas. En la iglesia aún hay muchos casos de gente que cree que tiene capacidad propia para hacer las cosas. Hermanos, nosotros no tenemos capacidad. Nosotros dependemos de la palabra de Dios, que da dirección, que da alimento, que da consistencia para todo. Solo que el hombre es tan engañado por la capacidad que durante siglos y siglos y siglos, hermanos, en la historia de la iglesia, el hombre siempre quiso vivir por su capacidad, incluso para agradar a Dios. Caín produjo frutos de la tierra con su esfuerzo para agradar a Dios. Entonces, ¿cuál es la alianza que Dios hizo con Abraham? La circuncisión significa, ¿qué es lo que significa? ¿Qué es circuncisión? Para que el hombre no confíe más en la carne. El hombre se volvió carne. Después de la caída del hombre, el hombre se volvió carne. Queridos hermanos y hermanas, no confíen más en su carne. No confíen más en su hombre caído. Dependan exclusivamente de la palabra del Señor para vivir. Vivan en el Espíritu. Aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios son los que son hijos de Dios. Estoy llegando en el centro del problema. Hermanos, no quiero ser deshonesto con ustedes. Este es el problema. Este es el problema que causa problema a nosotros hasta el día de hoy. Hombre cree que tiene capacidad de convencimiento. Hombre cree que tiene la capacidad de hablar con elocuencia. Hombre cree que tiene capacidad de juntar a los hombres y correr detrás de él. Cree que son capaces de producir dinero, fama y poder. Pero nosotros somos un pueblo que no confía en la carne. Vamos a seguir. Oh, Señor Jesús. Entonces Dios llamó a Abraham y a sus descendientes. Los separó de la humanidad caída, lleno de naciones paganas. Dios entonces les ordenó que se despojen de la carne. No dependan de su fuerza natural. No confíen en su hombre caído para ser un pueblo separado para Dios. Y como señal, les ordenó que se circuncidasen. Y el pueblo circuncidado era llamado de la circuncisión
para vivir separados de los gentiles, que eran llamados de incircuncisión. Entonces, un pueblo separado de las naciones paganas, porque era un pueblo que no confía en su carne. Pero la realidad no fue así. Era un pueblo que confía en las obras de la ley. Sin embargo, la realidad de la circuncisión, hermanos, solo vino con Cristo. Colosenses 2:11. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Efesios 2 habla de la circuncisión fue hecha por manos humanas. Está aquí en nuestra circuncisión no hecha por intermedio de manos, sino en el despojamiento del cuerpo de la carne, que es la circuncisión de Cristo. La iglesia recibió la circuncisión de Cristo. Capítulo 3, versículo 11. Versículo 10. Y revestidos del nuevo. Amén. El nuevo hombre, la nueva criatura que es la iglesia. Revestidos del nuevo hombre, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento, donde no hay griego ni judío, no da para separar incircuncisión de la circuncisión, ni circuncisión ni incircuncisión, ni bárbaros, ni escita, siervo ni libro, sino que Cristo es el todo en todos. Ese es el trabajo que Dios quiere hacer. Usted no confía más en la carne. Deje a Cristo llenarlo con la vida de Dios, con la naturaleza de Dios, a través de la palabra de Dios. Filipenses 3:3. Porque nosotros somos la circuncisión. Dígase a sí mismo, nosotros somos la circuncisión. Nosotros. ¿Sabe por qué? Nosotros adoramos a Dios en la carne. No, nosotros que adoramos a Dios en el Espíritu. Y nosotros nos gloriamos en Cristo Jesús. No y no teniendo confianza en la carne. Dígase eso usted mismo. Nosotros somos la circuncisión. Nosotros adoramos a Dios en el Espíritu y nos gloriamos en Cristo Jesús y no confiamos en la carne. Todavía, aún, antes de llegar a Cristo, el pueblo judío era un pueblo separado por Dios, era un pueblo circunciso. Para ellos, los incircuncisos son inmundos, son idólatras, son como cerdos, son como perros. Ellos no pueden asociarse, ni siquiera comer juntos, porque ellos son un pueblo circunciso separado de los demás. Aún, queridos hermanos, esa alianza se volvió la ley de los mandamientos, solo que ellos los guardaron solo como ordenanzas. Ordenanzas. No guardaron la realidad. No fue un pueblo, por lo menos la mayoría, no era un pueblo que realmente no confiase en sí mismo, pero se volvió un cumplimiento de meras ordenanzas. Vamos a volver.
Efesios 2. Voy a leer de nuevo y vas a entender. Usted va a entender. Acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, eras llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ¿o no? Y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Hermanos, teníamos todo de peor. Los gentiles teníamos todo lo malo, porque incluso Cristo, él vino en el linaje humano, vino de la descendencia de David. Mateo 1, versículo 1 dice, la genealogía, la generación de Cristo Jesús, él era hijo de David, hijo de Abraham, hijo de David. Entonces no tendría nada que ver con las otras razas. Y Gálatas 4:4 dice que Jesús fue nacido debajo de la ley, de una mujer y bajo la ley. Entonces de él, la procedencia de Cristo es Israel. Él procedió de Israel, el pueblo circuncidado. Por tanto, nosotros, hermanos, nosotros gentiles estábamos hasta en eso, sin Cristo. Y allí Israel pertenece todas las bendiciones de Dios dados a los patriarcas y las alianzas de las promesas. Las naciones eran todas paganas, todas estaban sin Dios, pues los ídolos que adoraban no eran el Dios verdadero. Y así, hermanos, no tenían esperanza con relación a la era venidera. Nosotros estábamos todos desesperanzados y estábamos en el mundo. Expliqué ayer que el mundo es el sistema. Es el sistema que usa Satanás para dominar las naciones. Israel entonces representaba al reino de Dios, al paso que las naciones estaban debajo del reino de Satanás, las naciones paganas. Pero el versículo 13 nos anima. Pero ahora, pero ahora, en Cristo Jesús. Hermanos, todo lo que Dios hizo con su gran poder en el capítulo 1 con Cristo, nosotros ahora por la fe podemos disfrutar. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Aleluya. Ahora, en Cristo Jesús, todo cambió. Fuera de Cristo Jesús, nada cambió. Yo no cambié, tú no cambiaste. Pero por la fe, con nosotros creímos, todo cambió. Porque cuando nosotros creemos por la fe en Cristo, todo lo que el gran poder de Dios hizo en Cristo, yo tengo paz. Yo estaba lejos, pero fui aproximado, no por mis obras, por la sangre de Cristo. Él me aproximó a Dios. La sangre me redimió, me justificó, me reconcilió con Dios. Y hoy soy hijo de Dios. Recibí la vida de Dios. Estoy cerca de Dios. Estoy en Cristo Jesús. Pero hay un problema. El versículo 14 tiene un problema. Ayer hablamos sobre que el gran poder para con los que creemos
vino a trabajar en nosotros. Nosotros estábamos con grandes problemas, estábamos muertos. Dios quiere construir una obra prima viva. Entonces nos dio vida. El gran poder de Dios, hermanos, hizo que Dios perdone nuestros pecados, nos sacase de la ofensa. Y hoy por la gracia somos salvos. Él nos dio vida, juntamente con Cristo en su resurrección. Y aún más nos asentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¡Qué maravilla! Que Dios quiere hacer de nosotros una obra prima habitable para Él. Quiere habitar en nosotros. Pero tenemos un gran problema. Esa enemistad entre judíos y gentiles no fue resuelta. Dios va en Cristo a recibir todos los que en Él creen para hacer esa obra prima, para formar el cuerpo de Cristo, para edificar el cuerpo de Cristo y hacer esa obra prima un lugar habitable para Dios. Él no va a hacer discriminación, sean judíos, sean gentiles. Dios quiere incluir a todos, pero todos los que creen. Solo que cuando entran a la iglesia, todos los que creen, los judíos creyeron. En el día de Pentecostés fueron recibidos con la puerta abierta para el reino de los cielos. El apóstol Pedro fue usado para eso. El capítulo 10 de Hechos, esa misma puerta del reino de los cielos, que se abrió a los judíos que creyeron, se abrió a los gentiles que creyeron. Ahora, tú mezclas los judíos y gentiles que creyeron aquí en el mismo lugar, surge el conflicto. Ese problema de la circuncisión y incircuncisión comienza a surgir enemistad entre nosotros. Los judíos, aún creyentes, no consiguen convivir con gentiles. Cuando Pablo comía juntamente con el apóstol Pedro, con los gentiles creyentes allí, pero cuando llegaron algunos de parte de Tiago, Pedro entonces disimuló, se separó de los judíos gentiles creyentes y se unió a los judíos creyentes, porque él tenía miedo de que alguien le diga a Santiago que Pedro estaba comiendo con los incircuncisos. Pero cuando vino Cristo se acabó esa barrera. En la práctica aún quedó esa barrera. Entonces, el versículo 14, nosotros necesitamos de alguien que haga paz. Y Él es nuestra paz. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Oh Señor Jesús, Cristo es la paz entre los judíos que creyeron y entre los gentiles que creyeron. En Cristo no hay disensión entre gentiles y judíos. Romanos 2. Romanos 2:12. Vamos a leer desde el versículo 9.
será salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa a respecto de la salvación, por cuanto la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia, hermanos, no hay diferencia entre judío y griego. No hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Esa pared de separación fue derribada por Cristo. No hay más distinción, no hay más diferencia entre judío y griego. En Gálatas 3:18. Desde el 17. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Hermanos, en este nuevo hombre, en esta nueva criatura, no hay esa distinción, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Colosenses 3:11. Ya lo leímos, pero vamos a leerlo de nuevo. Colosenses 3:11. Donde no hay, en el nuevo hombre, en el cual no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. No hay más peleas. Usted es judío, tiene naturaleza, usted es gentil. Eso tampoco le sirve al Señor. Usted es judío, no le sirve al Señor. El Señor quiere transformar todo eso en Cristo. Todo vacío de poder, Cristo quiere llenarlo. Cristo quiere encabezarlo a usted en todas las cosas. Él quiere llenarlo con Cristo. Que no ve, hermanos, Cristo en todo, en todos. ¿Y cómo surgió la carne? Hermano, Génesis 6:3, cuando la serpiente le ofreció al hombre el árbol del conocimiento del bien y del mal, le ofreció la capacidad de discernir el bien y el mal. Y allí dice claramente, tú entonces tendrás la capacidad de discernir como Dios. Cuando dice como Dios, quiere decir en lugar de Dios. Tú no necesitas más de Dios. Estás aquí, de aquí enfrente, tienes la capacidad de vivir sin Dios. Por eso Nimrod declaró, nosotros no necesitamos de Dios para vivir. Nosotros podemos, nosotros nos arreglamos, conseguimos crear sistemas para que todos tengan sustento y todos sobrevivan. Vamos a acercarnos, a cerrar nuestras ciudades para que nuestros enemigos no nos destruyan. Sabemos crear nuestra propia seguridad. Sabemos crear entretenimiento, música, danzas y placer en el pecado. Oh, Señor Jesús. Allí el hombre cambió el gobierno de Dios por su propia capacidad. Hermanos, eso quiero colocar en sus cabezas. Lo que aconteció en la caída del hombre es que el hombre cambió el gobierno de Dios por su propia capacidad. ¿Están convencidos o no están convencidos? Por eso, hermano, ustedes tienen que tener miedo de su propia capacidad.
Es por eso que Pablo dice en 1 Corintios, no porque nosotros, vamos a leer, algunos no se le saben, vamos, 2 Corintios 3, versículo 4 dice así, y tal confianza teníamos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos. Hermanos, nada sale de nosotros, sino que nuestra competencia viene de Dios. No viene de aquella capacidad que Satanás ofreció a la humanidad. No caiga más en esas trampas en el cual nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra. La letra aún nos hace confiar en nuestra capacidad. No, yo tengo más capacidad de predicar, de hablar que usted. Tengo más capacidad de guardarme con el conocimiento que usted. Hermanos, la letra aún puede ser una demostración de la sabiduría humana, pero hermanos, el espíritu no. Porque la nueva alianza no es de la letra, sino del espíritu. Porque la letra mata, pero el espíritu da vida, vivifica. Entonces, cuando el hombre cayó, cuando el hombre cree que puede ser capaz, sin Dios, de decidir su propio destino, hermanos, el pecado entró y la muerte entró en el mundo. Y el hombre pasó a vivir en la vanidad de sus propios pensamientos, que no tiene nada, hermanos. Efesios 4. ¿Usted piensa que es capaz? ¿Piensa que es inteligente? No tiene nada en la cabeza. Usted solo tiene lombrices en la cabeza. El versículo 17 lo prueba. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Hermanos, nuestros pensamientos después de la caída, el hombre se cree capaz, el hombre se cree realizador de grandes cosas. Para Dios no pasa de vanidad. Aquí en nuestra mente, en nuestro pensamiento, todo lo que pensamos que es bueno, no pasa de un vacío. Con relación a la voluntad de Dios, con relación a la obra de Dios, usted es ciego. Es un cero. No confíe en su propio pensamiento, no confíe en su mente, no confíe en su capacidad mental. Es vanidad de vanidades, es cero más cero. Dios quiere usar una mente renovada. Vamos a renovar nuestra mente. Entonces el Señor necesitaba resolver ese problema de la carne. Y Él vino en carne, ¿sabía? Juan capítulo 1, versículo 14. Juan 1, 14. ¿Qué dice? Y aquel verbo fue hecho carne. Carne es un tema negativo, un término negativo, es un hombre caído. Para que Dios pudiese salvar al hombre de esa condición de carne, Él mandó a su propio Hijo para que se vuelva carne. El Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Pero ¿cómo es eso? Tengo una duda. Si Jesús también tuvo que tomar esa carne del hombre caído, entonces Él tiene pecado. Pero la Biblia dice que no tiene pecado. ¿Y cómo es? Vamos a ver Romanos 8:3.
Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Porque los hijos de los hombres, todos tienen carne, todos tienen sangre. De esos igualmente Jesús participó para que Él pudiera salvarnos de la carne. Pero si Él tomaba la carne, Él ciertamente sería contaminado con la parte pecaminosa de la carne, la naturaleza pecaminosa de la carne. Pero mira qué cosa maravillosa. Aquí dice así, eso lo hizo Dios enviando a su propio Hijo en semejanza de la carne, del pecado. Semejanza. ¿Cuál es? ¿Cuál es la diferencia? Voy a pedir para proyectar aquí la ilustración. Ya hablé sobre esto en el pasado. ¿Apareció? Sí. Usted ve una circunferencia. En realidad quiero mostrar es un círculo que es la carne del hombre. Y el contorno de este círculo es la semejanza de la carne del pecado. Y el contenido de ese círculo es la carne del pecado. Jesús no participó de la carne del pecado, pero él participó de la semejanza de la carne del pecado. Y cuando Dios llevó a Jesús a la cruz, él lo llevó por el contorno. Pero cuando llegó por el contorno, el contenido fue junto. Porque Dios colocó todos los pecados del mundo entero en él. Pero él solo tenía la semejanza. Es como una ratonera donde entró un ratón y fue muerto todo junto. Y cuando Jesús, con la semejanza de la carne pecaminosa, fue a la cruz, destruyó Dios en la carne el pecado. Ustedes deberían saltar de la silla. Esto no es ingenioso, la sabiduría de Dios. Cristo no participó del pecado, pero él vino en semejanza de la carne del pecado. Cuando él fue a la cruz, Dios entonces, ¿qué? Dios destruyó, condenó Dios en la carne al pecado. Versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Mire la vanidad de los pensamientos. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Hoy tenemos una mente renovada, nuestra mente piensa en las cosas del Espíritu, piensa en las cosas de Dios. Así, hermanos, en su carne, Él abolió, Él quitó el mandamiento, las ordenanzas, porque el hombre religioso, hermanos, es preso a las formas, a los rituales, a las prácticas de adoración a Dios, que solo causan división y enemistad. Por eso, hermanos, les estoy hablando a ustedes que acaben con todo ritual de las reuniones. Hermanos, las formas son ordenanzas, ¿o no? Deje a Cristo tener libertad, deje al Espíritu tener libertad. Porque
las formas, rituales, costumbres, prácticas de oración a Dios solo nos dividen, solo causan división, solo causan enemistad. Usted no practica esto, en mi iglesia practica eso, hay causa división. Cristo creó dos pueblos, de los dos creó un nuevo hombre. Gálatas 3. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirvió la ley? Versículo 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, un tutor para guardarnos en cuanto éramos niños, en cuanto no sabíamos a dónde ir, no sabíamos discernir la izquierda de la derecha. Entonces la ley nos sirvió de tutor. ¿Para qué? Para conducirnos a dónde? Para conducirnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, sean judíos, sean griegos. Versículo 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Hermanos, la iglesia es un nuevo hombre, porque Cristo es la paz. Cuando nos vestimos del nuevo hombre con las obras de la carne que nos dividen y nos revestimos de Cristo como el nuevo hombre, nosotros producimos frutos del Espíritu. Eso ya lo leí en Gálatas capítulo 5 ya. Entonces, el nuevo hombre, hermanos, es la iglesia que se revistió de Cristo y vive en el Espíritu y manifiesta la personalidad de Cristo. Por eso, hermanos, el reino de los cielos tiene que ser compuesto por personas que se vacían de su carne, se vacían de su capacidad, se vacían de sí mismos. El reino de los cielos. ¿Cómo entras al reino de los cielos? Bienaventurados los pobres en espíritu. Si usted se cree muy pobre, el reino de los cielos no es para ti. Por eso en Isaías 57:15, Isaías 66:2 nos habla, nos dice que necesitamos tener un espíritu constrito, humildes de corazón, un espíritu quebrantado y arrepentido. Hermanos, Dios habita en nosotros. Si usted está lleno de sí, lleno de capacidad, Dios no está contigo. Si crees, cuando crees que eres incapaz y dependes del Espíritu, el Espíritu contrito, Dios está contigo. Y usted tiene amor reverente a la palabra. Usted ama la palabra. Cuando viene la palabra, usted dice, opa, aquí está Dios, aquí está la presencia de Dios. Cuando Dios habla, Dios está presente. Entonces tengo amor reverente a la palabra de Dios. Nosotros no confiamos en la carne. Versículo 16 al 19, volviendo a Efesios. Necesito terminar. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Hermanos, Dios necesitaba reconciliar judíos y griegos en un solo cuerpo, porque en el cuerpo de Cristo no puede haber judío ni griego. Es Cristo en todo y en todos. Entonces Él tiene que reconciliar y destruir la enemistad por la cruz. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre.
Y aún quiero hablar un poco del nuevo hombre, Efesios 4. Versículo 21 habla del nuevo. Y si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, eh, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Hermanos, vamos a quitarnos esa vestidura del viejo hombre. Quítese esa ropa del viejo hombre, quítese. Y ahora vístase, póngase otra ropa. ¿Cuál es la otra ropa? Pero antes de ponerse, tiene que renovar la mente. Y usted no renovéis el espíritu de vuestra mente. Y vamos a vestirnos, vamos a colocarnos en el nuevo hombre, creado según Dios. Esa palabra creado es de nuevo aquel verbo crear, creado del poema, de la obra prima. No es simplemente crear, sino tornar habitable. Dios va a crear el nuevo hombre para que se vuelva habitable para él. Dios quiere habitar en el nuevo hombre. El nuevo hombre, ahora Cristo, habita. Cristo es la personalidad del nuevo hombre. Cristo es la vida en este nuevo hombre. Cristo es la persona del nuevo hombre. Cristo es todo en este nuevo hombre. Entonces, Dios está creando este nuevo hombre para él ser habitable. Entonces aquí no hay más enemistad, pues fuimos reconciliados por su muerte en la cruz. Debemos percibir, hermanos, que todos nosotros, Romanos 6, vamos. Romanos 6, versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Fuimos, pues, sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ahora somos un nuevo hombre, somos una nueva persona. No ando más en la carne, no confío más en la carne. Yo fui y estoy siendo edificado juntamente con los hermanos. Porque si fuimos unidos con Él en la semejanza de su, ciertamente seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado como esclavos. Hermanos, sí, el versículo 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. A la carne, con toda su capacidad, en el viejo hombre, hermanos, murió con Cristo. Y ahora, hermanos, estamos en el nuevo hombre. Y este nuevo hombre, hermanos, vamos a vivir con Cristo. Cristo quien vive en nosotros. Y aquí vamos a tener paz, paz. Cristo es nuestra paz. Por eso, hermanos, Dios quiere volver al nuevo hombre habitable, volver a su iglesia habitable, pero nosotros aún tenemos muchos problemas. Como esa cuestión de judíos y gentiles, no tenemos ese problema, pero tenemos muchos problemas en nuestras relaciones. No tenemos hermanos. Cuando usted resuelve servir al Señor, cuando no servía al Señor, no había ningún problema, pero cuando comienza a servir al Señor, opa, aquí hay una crítica, aquí hay una mirada y ya te afectó. Hermano, tenemos muchos problemas. Con este aquí consigo servir, con aquella, no consigo con aquella. ¿Tenemos o no tenemos ese problema? Hermanos, Cristo quiere ser nuestra paz. Cristo vino para anunciar la paz. Paz a los que estaban lejos
y paz también a los que estaban cerca. Lejos éramos nosotros gentiles y cerca eran los judíos. La buena noticia es que podemos vivir en paz con el nuevo hombre. Por Cristo todos, ambos, tenemos acceso al Padre en un solo espíritu. Cristo derramó su sangre. Estoy hablando, hermanos, aquí de Efesios. Estoy continuando. Amén. Cristo derramó su sangre para recibir a ambos, para que ambos tengan acceso a Dios por medio de Cristo. Ahora voy a hablar entre nosotros. El Señor murió por cada uno de nosotros, por ese hermano y hermana que tú tienes problemas, pero Cristo murió por él y por ella. ¿Para qué? Murió por usted también, para que él pueda promover más. Cristo es la paz, ¿no lo es? Entonces, primeramente, ambos fueron reconciliados por Dios en un solo cuerpo. Usted va a decir, no me gusta aquel hermano. Aquel hermano hace parte, él es miembro del cuerpo. ¿Hay algún miembro que usted odia en su cuerpo? Ese amor dice así, mi mano izquierda odia a la derecha porque tiene un problema y no consigue funcionar. Mi mano izquierda debe trabajar más. ¿Será que existe eso? Por el contrario, mi mano izquierda protege, guarda y ayuda a la mano derecha. Vamos a ayudarnos unos a los otros. Vamos a cuidarnos unos de los otros. Vamos a amar unos a los otros, no con nuestra capacidad, mas Cristo es nuestra paz. Por eso, hermanos, no somos más extranjeros ni peregrinos. Los gentiles en aquel tiempo que creyeron en Jesús, ellos no tenían ciudadanía de Israel. Ellos peregrinaban en aquella región sin derecho de un ciudadano. Pero ahora, hermanos, nosotros ganamos la ciudadanía del reino de los cielos. Todos nosotros somos co-ciudadanos entre nosotros. ¿De qué país usted es ciudadano? Brasilero. Usted es brasilero, tiene pasaporte brasilero. Los hermanos que vinieron tienen pasaporte argentino, paraguayo, colombiano, Ecuador, Uruguay. Tienen pasaporte. Ahora, hermanos, todos nosotros tenemos un pasaporte en el reino de los cielos. Nosotros ganamos la ciudadanía del reino de los cielos. Somos co-ciudadanos y todos los creyentes. Y somos miembros de la familia de Dios, en la casa de Dios. Porque después de la resurrección, ustedes se recuerdan cuando Jesús resucitó, les habló a las mujeres que fueron allí, les dijo, ve a decirles a los discípulos, ve a decirle a mis hermanos, después de la resurrección, sus discípulos pasaron a ser sus hermanos. Nosotros somos de la familia de Dios, somos miembros de la misma casa. No odia a miembros de su familia. Yo sé que hay hermanos que muchas veces pelean todo el tiempo entre ustedes. Desde pequeños pelean, pero cuando van a defender uno a otro de un enemigo en común, ahí es una fiera. Entonces, hermanos, nosotros somos la familia de Dios, porque la resurrección de Dios hizo de nosotros miembros de esta casa. Allí el versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Hermanos, gracias a Dios. Dios necesita tener un edificio. La iglesia es el edificio, es el resultado de una edificación que necesita de un fundamento. Y el fundamento, hermanos, es la revelación que el Señor da por medio de los profetas y apóstoles. Pero ¿quién es la piedra angular? ¿Quién es la piedra de fundación? Es Cristo.
Cristo es la piedra angular. Es la piedra angular que los constructores del Antiguo Testamento rechazaron, pero vino a ser la principal piedra angular para la edificación de la iglesia. Hermanos, no tengo tiempo, voy a citar los versículos, anoten Isaías 28, 16, Isaías 28, 16, Zacarías 10, 4, Zacarías 10, 4, Mateo 21, 42, Mateo 21, 42, Hechos 4, 11 y Primera de Pedro 2, 6 y 7. Primera de Pedro 2, 6 y 7. Porque Cristo mismo dijo en Mateo 16, 18 que Él mismo iba a edificar su iglesia y Él mismo será piedra de remate. Zacarías 4, 7. Vamos a ver rápidamente que mi tiempo en realidad ya acabó, pero necesito terminar aquí. Zacarías 4, 7. 4:6 dice así: entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel. No dice, no es por la carne, no es por capacidad humana, no es por fuerza ni por poder, es por mi espíritu, dice el Señor. ¿Quién eres tú, oh gran monte, delante de Zorobabel? Serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Hermanos, la primera piedra es la propia gracia, es el propio Cristo que Dios nos dio para tener acceso a todas las riquezas de Dios. La gracia es Cristo, que en la resurrección se volvió el Espíritu, que nos dio vida y también todas las riquezas de Dios para la edificación de la iglesia. Cristo y la iglesia formarán una sola piedra en el casamiento de las bodas del Cordero, y nosotros vamos a destruir la gran estatua. Daniel capítulo 2, versículos 31 al 35. Hermanos, vamos a derribar esa gran estatua, que es el poder humano, y vamos a traer el reino de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, versículo 21 y 22, volviendo a Efesios. Oh, Señor Jesús, necesito terminar aquí, por el cual todo edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hermanos, el resultado de la suprema grandeza de Dios con los que creímos, que Él opera con la eficacia, con la fuerza de su poder, ¿es para qué? Para llegar al resultado final, que es la habitación de Dios en el Espíritu. Pero ¿por qué él insiste en esa parte que leí hoy? Que Cristo es la paz, está haciendo la paz. ¿Por qué es eso, hermano? ¿Por qué? Porque todo edificio necesita estar bien ajustado, bien coordinado. Todas las partes necesitan estar encajadas. Las esquinas, las puntas necesitan ser cortadas. Los conflictos necesitan volverse en armonía. El Señor está trabajando eso en nosotros. Principalmente aquellos hermanos y hermanas con quienes tienes más dificultad de ser edificados. Si tienes gracia, búscalo. Yo no, claro que no. Hermanos, cuando ese edificio es bien coordinado, bien ajustado, crece. Cuando estemos bien ajustados, porque Cristo es nuestra paz. ¿Ustedes se acuerdan que hablé en un mensaje sobre la paz? Porque esa palabra, bien ajustado, es sunarmologel, que significa unir estrechamente todas las partes de una construcción, los miembros del cuerpo. Vamos a unirnos íntimamente, estrechamente, bien cerca, bien juntos. Y cuando todo esté, hermanos, bien encajado, vendrá Shalom. Ustedes se acuerdan cuando hablé
Shalom tiene un significado de completo, de plenitud. Esto es, cuando Salomón terminó el templo, cuando todas las piezas se encajaron, todo se volvió armonioso, la paz llenó. Hermano, llegó el momento de paz. Dios está haciendo ese trabajo aún en nosotros. Aún tenemos algunos conflictos, algunos problemas de relacionamiento, pero deje a Dios trabajar. Dios quiere operar. La palabra profética va uniéndonos, va nos llevando a practicar la palabra y va a producir la paz, porque Cristo es la paz. Y sin percibir, hermano, usted acaba encajándose con todos. No hay nadie más con quien tengas enemistad. Todo fue encajado. Cuando todo esté encajado, entonces, hermanos, Dios tendrá un lugar de descanso, una habitación de Dios en el Espíritu. Y finalmente Dios va a decir, en el séptimo día descansó Dios de sus obras. Vamos a dar descanso a Dios. Amén.